Buenas noches, bienvenidos a este programa. Hoy va a estar un poco difícil, como es habitual cuando tenemos algunos invitados que ponen mucha polémica. Y don Germán, terminaremos cayendo en lo mismo de siempre, pero esperemos que no. Buenas noches, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, Nacho. Buenas noches. No importa que caigamos igual, son temas nacionales, Nacho, hay que hablarlos, pero yo diría que hoy no tanto porque vamos a hablar de menores de edad metidos en las filas de los grupos armados ilegales y ese tema no es de allá ni de acá. Eso es un tema que le compete a todo el mundo y que todo el mundo puede opinar sobre el asunto, además porque queremos que todos salgan de allá. No debería haber ningún menor de edad en las filas de las FARC, ni del ELN, ni de ningún otro grupo armado ilegal, y yo creo que todos estaremos de acuerdo con eso. Muy bien, nuestros invitados. Una persona muy especial, Orfanelle Giraldo. Ella es defensora del programa Desvinculados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Margarita Restrepo, representante de la Cámara. Yo no voy a decir de quién, porque ya todo el mundo sabe que es del Centro Democrático y entonces, pero buenas noches y bienvenida. Muy gracias, Nacho. No sé si darte las gracias a los dos por invitarme o solo a Germán. Creo que solo a Germán. Pero mil gracias, feliz de estar aquí. Muy bien, y Luis Guillermo, nuestro designado. ¿Cómo vamos, hombre? Muy bien, muy contentos porque la Asamblea de Antioquia en el día de ayer tuvimos un debate desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Se legitimó ante los 26 diputados la gerencia de paz y posconflicto, incluyendo a los del Centro Democrático. Yo les dije ayer, eso es el mejor mensaje de reconciliación, de pacificación, de tolerancia, de que la paz tiene que ser con todos, con todas las ideologías, con todos los partidos, con todas las maneras de pensar, con empresarios, con políticos, porque si no, no hacemos bien la tarea del posconflicto en Antioquia. Y nuestra tarea es hacer el mejor posconflicto en Antioquia, modelo para Colombia y para el mundo, y a eso nos toca a todos, Margarita. ¿Viste por qué la mira a ella? Miren a mí, porque la convence y vuelve y le dice, pero es que nos toca. Una convivencia. Claro es que sí. Hay 2 años, cuando tú estabas próxima a ser congresista, un amigo común me hablaba mucho de Margarita y entiendo que a ti también te hablaba de mí, entonces por eso, y apenas nos venimos a conocer hoy. Yo pensé que se estaba tratando de convencerla. Bueno, no, pero eso es otra tarea ya, pero para más adelante. En toda esta historia que llevo yo aquí en televisión a muchos años, y he tenido la oportunidad de hacer varios trabajos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una institución de todo mi gusto, me parece que todos lo manejan con una responsabilidad grandísima y me parece que hacen una gestión maravillosa en el país. Pensaría yo que es una de esas pocas instituciones que en el fondo de pronto no están muy politizadas y que realmente sí trabajan por los niños, y lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado ver cosas maravillosas, y es que desafortunadamente muchos niños en este país sufren unas cosas impresionantes, y gracias a Dios pues muchas personas utilizan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tratar de ayudarles a estos menores, y los que no lo hacen es por puro desconocimiento, porque realmente sí tienen la autoridad y pueden ejercer eso, el Instituto Colombiano, hablar del bienestar de los niños. Y es que un niño, así sea hijo mío, no tengo yo por qué maltratarlo ni golpear, como sucede en muchas partes, y para eso estamos. Doña Orfa, cuéntenos en ese sentido en Colombia cómo estamos, cómo están ustedes frente a la Defensoría de los Derechos de los Niños. Bueno, buenas noches. Primero que todo, yo tengo que decir que la persona citada a este programa era la directora regional, la doctora Luisa Marina Ballesteros, por cuestiones de salud que anda enferma. Entonces yo vine a reemplazarla como en este programa, permitir como expresar algunas inquietudes. En este momento, pues como usted me pregunta respecto a cuestiones de los menores de edad, pero básicamente enfocado a maltrato y vulneración de derechos de los niños. Sí, sí. Bueno, en este momento, lamentablemente, el ICBF tiene unas estadísticas demasiado altas en esos procesos, por lo que es maltrato y violencia en el campo de la familia, intrafamiliar. De todas maneras, por competencia, en Medellín, en las comisarías de familia por ley, son las que prácticamente son los que están trabajando los procesos de restablecimiento de derechos, enfocado a restablecer los derechos de que en el campo, en el grupo familiar, maltratan a los niños, llámese violencia física, violencia sexual o violencia psicológica. Más sin embargo, pues no es desconocimiento del ICBF que nosotros como autoridades administrativas debamos también atender esos casos, y los atendemos, y
primeramente como urgencias que nos llegan con estos casos al ICBF, nosotros tratamos de tomar como las medidas preventivas, las medidas provisionales, proteger a esos niños, ayudar al restablecimiento, y en ese orden de ideas, si se logra como identificar que realmente sí es un maltrato en el contexto del grupo familiar, inmediatamente esos procesos los remitimos a las comisarías de familia, que aquí en Medellín concurrimos tanto defensores como comisarios de familia, pero siempre sin desconocer que el niño es el que tiene y debe ser protegido, Perfecto. no los adultos ni los mayores de edad. Don Germán, porque tiene usted aquí a estos dos invitados. Hombre, yo quería que usted me dejara preguntarle una cosita a Luis Guillermo Pardo antes de abordar el tema de los niños. Aquí hablamos No de me todo. deje con las ganas porque es que yo sí le quería preguntar. Yo le escuché por ahí dando unas declaraciones a una emisora hablando sobre el caso de Salud Hernández y se le armó una polémica porque le estaban dando mucha madera a usted en esa emisora y en otras por las declaraciones que usted dio, hablando de por qué se metió Salud Hernández por allá al Tarra, al Catatumbo, a correr riesgos de encontrarse con grupos armados ilegales y que anda desaparecida hasta el momento de la grabación de este programa, pues no se sabía nada de ella todavía. Y usted utilizó dos palabritas que generaron la polémica, doctor Pardo. Una persona cuerda y en la legalidad pues difícilmente entraría a esa zona tan peligrosa. ¿Usted por qué dijo eso? Mira, porque el Catatumbo es tal vez hoy de los territorios de Colombia donde hay de todos los actores ilegales y es demasiado complicado como territorio. Hasta el EPL, la fracción de Megateo, está allá. Obviamente el BACRIM, además, están las FARC, está el ELN. Es un territorio muy complejo donde si usted va a cumplir una misión periodística, un periodista siempre deja a alguien que sepa cuál es su ruta. Ella no fue detenida, ni retenida, ni secuestrada en eso. Ella llegó por su propia cuenta a ese territorio. Dicen las autoridades locales que contrató un mototaxi y la dejó en cierto punto. Hasta ahí se supo. Es una zona además donde la señal se pierde muy fácil. Entonces yo digo, alguien tiene o es muy imprudente o sabía exactamente a qué iba. Es que el problema en nosotros es que no decimos la verdad siempre, Margarita. Entonces intentamos como justificar todo. No, o fue imprudencia o ella sabía a qué iba. Entonces, ¿quién va a un territorio donde puede ser secuestrado, Germán? Entonces, pero tiene que dejar una hoja de ruta. Hay protocolos. El jefe tiene que saber, otro periodista tiene que saber. Es que cuando yo voy en tareas de paz, que son anónimas, que no se pueden publicar porque entonces puede haber problemas, siempre queda una persona que tiene que saber, el gobernador en este caso, el comandante de la 4ª Brigada, el comandante de la policía, obvio, hermano. Entonces yo simplemente lo que quise decir es, los periodistas tienen derecho a estar en todo el territorio colombiano, obvio. Ella tiene que tener una hoja de ruta. Nosotros además somos muy dados a, sin tener datos concretos, tomar posturas, y aún no tenemos todos los datos concretos. Hoy, según algunas informaciones, está en poder del ELN. Y todo indica, y lo dije hoy a mediodía, que expliqué un poco más lo que yo había dicho, creo que es un acto de propaganda armada. Y hoy creo, estoy casi seguro, acá nos cogió la noche en Cosmovisión, de que debe traer un mensaje del ELN para todos los colombianos. Y debe ser, según mi interpretación de contexto, un mensaje que le va a servir a la paz en Colombia. Muy bien. Esa es mi interpretación, Germán. Perfecto. ¿Sí? Y Aclarado aceptada. el asunto. Aceptada. Luego ya aquí Gracias, Nachito. Muy bien, Margarita. Sería mentira decir que los niños en la guerra es un invento de Colombia, ¿no? Desde toda la historia de la humanidad, a los niños siempre han estado involucrados en la guerra. De hecho, Hitler, cuando ya estaba desesperado al final, lo que tenía reclutados eran menores de edad y niños. En Colombia, pues obviamente no estamos exentos, y cuando se habla de guerra, eso ya casi que tiene unos protocolos establecidos. Hay que ver los talibanes y hay que ver todas estas culturas también, como, qué pesar, una cantidad de niños que qué tristeza. En África es pavorosa la cosa. La guerra de independencia norteamericana utilizó muchos menores de edad. Entonces, hago este preámbulo porque es que no nos podemos inventar, pero no, es que es un invento, no, es una realidad que nos tocó también a los colombianos, como le ha tocado a muchos países. ¿Cómo es esa realidad en la actualidad?
A ver, Nacho, a mí me preocupa que pensemos que es algo normal o que tratemos de minimizar el calibre del delito. El de reclutamiento de niños y niñas es el peor delito que se puede cometer contra una sociedad, porque nos condena a vivir eternamente en una elipse de violencia. Ahora, hay cosas que son ciertas, como que Colombia es el único país del hemisferio, hoy por hoy, que sufre de este delito. Y como que es el segundo país del mundo con mayor cantidad de niños reclutados. Yo ahí sí me perdona y le interfiero porque leí mucho el tema. No somos el único país. El reclutamiento... ¿Del hemisferio occidental? No, sí. en este momento lo que reclutan los narcotraficantes mexicanos de menores de edad para hacer todas estas... o sea, es la misma... o sea, Nacho, es que no podemos... nos quedamos siempre en guerrilla, en señores lo que están te estoy contando, te lo estoy contando de lo que hay establecido e investigado y aceptado por la OEA. Ah, muy bien. O sea, lo demás son especulaciones. A mí, Muy bien. en el tema de niños, me parece que es un tema tan delicado que es que aquí no se puede especular. Y el gobierno colombiano ha sido cómplice de este delito por parte de los grupos armados al margen de la ley, por parte de las BACRIM, porque no ha hecho absolutamente nada. Ha intentado visibilizar este delito, invisibilizarlo y que sea un delito anónimo. Perfecto, eso sí es Eso claro. es lo que yo he tratado de hacer durante estos 2 años. Y llevo 3 años dedicada exclusivamente a estudiar este tema de derechos humanos. Entonces te digo que es hoy por hoy el único país del hemisferio que sufre de reclutamiento de menores. Te cuento que hay 27 instituciones del gobierno, del Estado colombiano, que deben trabajar con el delito de reclutamiento. De esas 27 instituciones, cada una maneja cifras distintas, investigaciones parecidas, proveedores o investigadores o consultores parecidos, pero las cifras oscilan desde los 170 niños, que fue la última cifra que salió a decir el ministro, hasta 20.000 niños de los que hablan las ONG internacionales. Hay solamente de esas 27 organizaciones, a mi manera de ver, y según el estudio y el seguimiento que he venido haciendo, según audiencias públicas y debates de control político que he realizado desde el Congreso de la República, solamente hay 4 que trabajan con responsabilidad el tema de los niños en la guerra. ¿Y esos qué que resultados son dan? la policía, el ejército, la procuraduría y el ICBF, con una condición. La única institución que hoy por hoy tiene experiencia en Colombia en el manejo de los niños que han salido, que han sido rescatados de los grupos armados al margen de la ley, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Que de hecho con el tema de los paramilitares, ellos recibieron 2.300 niños que hoy por hoy, la mayoría, el 95% de esos niños lograron recuperar su proyecto de vida, casi nunca al lado de sus familias, porque les es difícil volver a su hogar, pero lo han logrado. Y el 82% a través del emprendimiento. No se logran escolarizar casi ninguno de ellos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? A mí me duele, me siento indignada y me parece peligrosísimo que en el acuerdo que se firmó hace 15 días, acuerdo en el cual los narcoterroristas de las FARC y el gobierno nacional acogieron muchas de las tesis del Centro Democrático, lo cual celebro. Desgraciadamente el señor Iván Márquez salió después a desvirtuar todo ese acuerdo, que era un acuerdo, Luis Guillermo, que a mi manera de ver es un buen acuerdo. Sí se cumple con verdad, pero lo desvirtuó Iván Márquez. Pero ¿qué les decía? Retomo. Este proceso, a mí me parece que es muy preocupante que quieran desconocer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque eso le quita institucionalidad al gobierno colombiano y porque están violando la ley de niños y adolescencia. Entonces, ¿cómo es que el gobierno nacional, en aras de un acuerdo, viola no solamente los acuerdos internacionales a los que está adscrito, sino que viola las propias leyes del país? Germán. No, yo quería referirme, doctora Margarita, ya vamos a hablar con la doctora Orfanelli de la experiencia que tienen hacia atrás, porque ya esa parte de lo que va a pasar con los que tienen las FARC, pues eso se maneja de otra manera, y habíamos quedado en que eso no lo tocamos aquí porque eso lo maneja el gobierno nacional. Pero la cifra que usted me decía de 100 no sé tantos... 170, 20.000. No, 2.300 niños
paramilitares y los... No, estoy hablando de la cifra que usted mencionaba. los 170 niños de los que habló el ministro. Y usted hablaba de cifras que llegaban hasta 20.000. ¿20.000 en cuánto tiempo, doctora? A ver, te digo. ¿Y dónde están 20.000 que son más que los mismos grupos? Ya te voy a contar. Voy a empezar, por ejemplo. El 42%, por ejemplo, de las filas de las FARC está compuesto por niños, hoy por hoy. Hoy por hoy. Hagan las cuentas. Simplemente, aunque esas cuentas no aplican aquí, ahí sí hay que aplicar una cosa distinta. Sale el narcoterrorista Iván Márquez hace un año a decir que eran 13 niños y que no estaban reclutados, sino que ellos casi que como una guardería amorosa los habían acogido porque eran víctimas de otros grupos armados al margen de la ley. Después salen a decir que tienen 23, después salen a decir que van a entregar 30, después el ministro dice que 170. ¿Y qué se maneja? Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habla de que en los 2 últimos años se han desmovilizado 2.300 niños, gravísimo error, se han desvinculado porque ellos nunca han entrado allá por su voluntad ni tienen capacidad de decidir. Entonces dicen que ellos se han desvinculado 2.300 niños. En los últimos 6 meses, que es en el año 2016, van desmovilizados, les voy a decir por qué esa cifra. Desvinculados, 147 niños de todos los grupos armados. Pero de esos 147 van 120. Te voy a seguir diciendo. Pero venga, es que usted mencionó una cifra, yo no sé si usted se equivocó o porque usted me habló de 20.000. No, por ejemplo, según estudios propios, son 5.000 niños. ONGs internacionales hablan de que en los últimos 10 años han reclutado. Esa era la pregunta. Niños. ¿En cuánto tiempo era? En los últimos 10 años. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos a quien nos cogió la noche, a mi derecha y a la derecha está a la izquierda. Aquí esto es una mesa de trabajo bien interesante. Bueno, doña Orfa, Germán, usted quiere conocer antecedentes y por eso está sentada nuestra. Y cuando yo hablaba, que la doctora Margarita me puso los ojos así grandotes, cuando hablábamos de por qué no podemos decirle al bienestar familiar que nos hable de lo que va a pasar cuando las FARC entreguen, no sabemos cuántos tienen, porque eso es un manejo que se está dando dentro del propio proceso y digamos que ellos todavía no tienen claro cómo va a ser. Pero sí podemos hablar con el bienestar familiar de lo que se ha hecho antes. Usted nos daba una cifra, doctora Restrepo, de cuántos han desvinculado. Y yo le quiero preguntar ese tema a la doctora Orfanelli, pero quiero comenzar primero por quiénes son los que reclutan a esos niños en el departamento de Antioquia y si tiene cifras de otra zona del país. ¿Quiénes son los principales reclutadores de menores? Las estadísticas desde más o menos noviembre del 99 a febrero de 2006 nos habla de que al programa han ingresado, que se han desvinculado menores de edad, 5.958. Pero en totalidad, yo solo estoy hablando de las FARC. Pero hay que hacer una anotación, doctora Margarita, no todos los menores de edad que se desvinculan ingresan al programa del ICBF. Hay algunos que se van solitos, se van para su casa, le entregan a las familias y no se sabe nada, se desconoce. Entonces los que ingresan al programa son 5.958, estamos hablando desde noviembre de 1999. ¿sí? El departamento que más niños, niñas, adolescentes coloca en ese programa es Antioquia. Antioquia es el departamento que más niños colocan el programa y eso nos da a entender que es que en Antioquia es el departamento donde más reclutan menores de edad. Lo que es Antioquia, lo que es Meta, lo que es Caquetá y lo que es Cauca. Esos 4 departamentos de Colombia son los que más reclutan los menores de edad. Entonces, por consiguiente, somos los departamentos que más colocamos niños dentro del programa. ¿sí? Los grupos ilegales pues, que podemos decir que más reclutan son la FARC en un 60%, el AUC más o menos un 18% y el NN que es un 16%. De ahí para abajo vienen Bacrin en un 1 3%, pero la FARC se lleva el 60% de nuestros menores de edad, son los que más reclutan los niños. Cuando ellos se desvinculan de los grupos armados ilegales,
Las edades en que entre más oscilan son 16 y 17 años. Entonces, esas son las edades que prácticamente cuando ingresan al programa están los niños, 16 y 17 años de edad. Llegan con una escolaridad mínima, prácticamente quinto de primaria, son lo que más han podido estudiar estos niños. Muchos llegan sin saber leer ni escribir, sin ubicación de familia, porque igual de todas maneras los menores de edad cuando están en los grupos armados ilegales los reclutan en una parte y aparecen en otro departamento, ¿sí? Porque ellos prácticamente en los lugares donde se desplazan los grupos armados son muchos. Yo tengo una pregunta Sí. para hacer claridad, doctor Orfanelli. Usted hablaba de 16, 17 años cuando llegan a ustedes. Cuando se desvinculan. ¿Y se conoce Pero, a qué edad fueron reclutados? Claro que sí, pero es muy relativo, Germán. ¿Por qué? Porque es que hay niños que incluso se crían. Nacen ahí. Nacen. Conocemos historia de prácticamente niños que nacen y en mesecitos ya prácticamente los están criando allá dentro del grupo. Y hay niños que de 9 y 10 años ya están en el grupo armado ilegal y que se están desvinculando de 15, 16, 17 años. Entonces tenemos que mirar que son 5 y 6 años unos niños que han crecido prácticamente en la guerra. La infancia fue allá. La infancia fue allá, que no conocen nada de los niños normalmente que están jugando, haciendo sus deportes. Yo le tengo una última pregunta para pasar a datos aquí de Pardo y no sé si es correcto como lo voy a decir, ¿qué tan fácil es resocializar a un adolescente de 16, 17 años? No sé si resocializar es la pregunta o la Pues, palabra a ver, indicada. resocializar en el sentido, nosotros en el programa, lo fuerte del programa especializado para niños y niñas adolescentes que se desvinculan es proyecto de vida. Ok, perfecto. Proyecto de vida, ayudarles con su proyecto de vida, el estudio, primordialmente el estudio, ¿sí? Que estudien, que alcancen un bachillerato, que puedan hacer una capacitación, sea en una técnica, en un taller, en un curso, y ayudarles a conseguir el empleo, ¿sí? No quiere decir que los niños cumplen 18 años con nosotros, se tienen que ir del programa. Sino que es que una personita a los 16, 17 años, que ya, a mi edad lo tengo que decir, es una personita que ya vio muertos, que vio balas, que vio bombardeos, o sea, que vio una realidad que yo ni la he visto, por Dios. Pues uno la ve por ahí, uno lo que hace es voltear la mirada para otro lado. O le pregunto, es difícil, o sea, requiere mucho trabajo psicológico, Ellos vienen con mucho problema, ellos vienen con muchos problemas, como usted dice, muchos vienen prácticamente con problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, sin poder dormir, conciliar el sueño. Pero sin ganas de volver. No, algunos sí, pero ¿por qué? Usted sabe que les trabajan mucho, Claro. Les cambian la mente, la mentalidad. Y como están tan jovencitos, es fácil. Un niño de 9, 10 años le cambian su mentalidad y muchos de ellos quieren volver, pero la labor del ICBF es esa, que los niños no vuelvan allá. Y es una labor muy completa. Que no vuelvan a los decir grupos hay armados. dos cosas que me parecen muy importantes, Nacho. Todo el mundo aquí sabe que yo soy oposición, pero el hecho de que sea oposición no quiere decir que yo pierda la objetividad y que reconozca lo que es bueno y lo que no. Y el ICBF ha hecho una labor con estos niños ejemplar. El 95% de esos niños de los que tú hablabas logran hacer nuevos proyectos de vida, la mayoría de ellos a través del emprendimiento. Y te voy a decir una cosa, a través de documentos como por ejemplo la cartilla de adoctrinamiento de Marquetalia o la cartilla que se encontró en las juventudes bolivarianas. Las de las juventudes bolivarianas decían que la edad ideal para reclutar a los niños era a partir de los 4 años, porque se volvían guerreros aguerridos y sin alma. Y la cartilla de adoctrinamiento de Marquetalia dice que la idea es reclutarlos más o menos a partir de desde los 10 años. Entonces, están hoy por hoy reclutando niños, como dices tú, muchos nacen, pero la mayoría desde los 4 años son vulnerables a ser reclutados. Pardo, ¿usted qué cifra nos tiene? Lo primero, quiero hacer algunas anotaciones conceptuales. Claro. En la Constitución del 91, que nosotros como Alianza Democrática y Mediación ayudamos a construir, 36 constituyentes. 19, incluyendo a Maturana. ¿Ah, sí? Éramos la segunda bancada, la primera fue el Partido Liberal, la segunda era la de a punta de votos. 19. A punta de votos, ¿sí? Pero mire la diferencia. A punta de votos. No, a punta de votos. Ellos van a hacer un Entonces, programa aparte. Nosotros establecimos un criterio, Colombia es un Estado social de derecho. Sí. Y entre todos los derechos, el derecho más valorado, de más alto, de poder absoluto, es el de los niños, el de la niñez. Es decir, el sujeto que más tiene que ser respetado, según la Constitución del 91, son los niños y son las niñas.
O sea que todo reclutamiento sobre menores de edad viola esa esencia constitucional del derecho de los niños a la libertad, Es una etcétera. catástrofe. Segundo, es una catástrofe. Segundo, eso hace parte de la guerra. Desgraciadamente nosotros tenemos la guerra interna más antigua del mundo, Margarita, y aún no la hemos terminado. Yo reconozco ¿Sí? la amenaza terrorista. Perfecto. Bueno, pero ya el mundo dijo que es guerra interna, ya eso está. Hemos dicho, esa discusión ya es extemporánea, digámoslo así. Superado. Sí, está superada. Entonces, no nos quedemos en el pasado, vamos al presente y al futuro, lo que nos interesa. Segundo, hay que diferenciar reclutamiento en las áreas urbanas y áreas rurales. Tercero, para un niño reclutado, el comandante, reclutado de cualquier manera, o a la fuerza, o porque la familia lo entregó, porque hay casos, tú lo sabes, Bienestar tiene registros de eso, entregan a sus hijos por condiciones económicas, porque no, yo no sé, hay uno que todavía no tenemos investigaciones serias que hablen de eso, Margarita, habrá que hacerlas, ¿sí? El comandante de un niño o una niña reclutada se vuelve el papá, la mamá, el referente, y el arma se vuelve su único poder. Por consiguiente, yo leía unos estudios de unos psicoanalistas, el trauma que se genera en el cerebro de los niños y las niñas es aterrador. Eso se llama estrés postraumático. Y ahí sí que tenemos que hacer en el marco del posconflicto un gran esfuerzo, y el Congreso tiene que volverse serio con ese tema, Margarita. Atención psicosocial a víctimas, a población afectada colateralmente y a victimarios, porque si no atendemos bien a los victimarios, nos pasa lo que pasó en Urabá con la desmovilización del EPL en el 91, que una parte de mandos medios no se desmovilizaron, se aliaron con los castaños, formaron la autodefensa, se desmovilizaron la autodefensa y se aliaron con Don Mario y formaron las gaitanitas o los urabeños. Tras ese tema hay que trabajarlo a fondo. Yo tengo, entre otras cosas, los menores siempre son considerados como víctimas, Sí. independientemente de cualquier posición, Nacho, o Y no hasta los 15, sino hasta los 18. Son hasta los 18. Independientemente de Son los delitos que haya víctimas y hay que tener esa consideración. Son Independientemente de los víctimas. delitos que hayan delitos que cometido. Son, Sí. exacto. Porque son es que ellos lo víctimas. juzgan por rebelión. Eso dice la ley de infancia y adolescencia. Yo tengo estas estadísticas. Hice un resumen, consulté en varias fuentes. Tengo estas estadísticas. Dice la Fiscalía, y voy a citar la fuente respectiva, porque uno tiene que citar la fuente Claro. cuando da estadísticas. Dice la Fiscalía que entre el 1975 y 2014 la FARC reclutaron 11.556 menores. Ese es el último dato entregado por la Que Fiscalía. la Fiscalía dice que tiene esos procesos abiertos Ah. y que no los ha investigado. Pero son los, no, pero Ajá. son los menores Sí, reclutados, según las sí, fuentes según de la las, Fiscalía. claro, las acusaciones hechas, Claro. ojo. Y O sea, es uno sí, de los delitos con claro. mayor subregistro que hay. Segundo, dice la misma Fiscalía, el ELN, 930 menores. Coincide con la cifra que tiene Bienestar, que es mucho menor el reclutamiento por el ELN que por las FARC. Sí. Dice el ministro de Defensa, que tú lo 130. citabas, que actualmente las FARC tienen 170 menores reclutados. Dentro de muy poco van a devolver al seno, pues uno entiende, de su familia, de la sociedad, del ICBF, eso tiene que intervenir. No, el acuerdo dice que pero- desconoce al Instituto pero eso Colombiano de tendrá- Bienestar eso Familiar. Eso es lo Margarita, que tenemos va a acabar- que va a ahora acabar- luchar. ¿Y dónde van a ubicar instituto va a las acabar familias, entonces, para interviniendo en entregarlo? ese tema. Ten la absoluta seguridad. Esperemos que sí. Yo estoy seguro que sí. ¿sí? Perdóneme. Dice, ¿Cuál fue su pregunta? Que de dónde están las familias para entregar los menores de edad. no, Casi ninguno va a en caso que Casi haya ninguno familia, bueno, obvio, se no, es que todo se desconoce. evalúa, por eso el instituto tiene que estar. Entre 2002 y 2010 ha habido 57.000 entre desmovilización individual, ¿sí? Esto incluye las autodefensas, que fue una desmovilización colectiva, No, pero pero hay eso mucha es una desmovilización cifra individual. muy genérica, sí. Dicen que las FARC, de estos 57.000, reclutaron 2.890, ¿sí? Estoy hablando de las cifras Colombiano de Bienestar oficiales. Familiar habla, por ejemplo, de 2.000. Hablando oficial. No habla Bueno, de 2.800, yo tengo habla la de cifra 2.000. de 2.890, por eso es bueno que crucemos cifra. Uno de los casos concretos de reclutamiento de menores en la autodefensa fue la del alemán. 309 menores que fueron Entregados. claramente entregados, exacto.
Yo cuando era presidente de la ONGC3, y aquí hice esa denuncia, Nacho, Germán, en nos cogió la noche, dije, en el centro de Medellín, las Convivir tienen reclutado 220 menores de edad. Porque aquí se olvidaba que en el conflicto urbano se reclutan menores, Margarita. Sobre todo que los narcoterroristas de las FARC, por ejemplo, ya son un grupo mutante, ya no actúa solamente en las áreas rurales, sino también en las urbanas, como nos decía Orfanelli. En total, Pero eso es convivir, no tiene nada que ver con FARC. No, eso es bando. Eso es otro cuento. Entre 2000, estoy soltando estadísticas en la mesa de trabajo. Entre 2012 y 2015, se dice un estudio de la Universidad de Antioquia que las bandas criminales en Medellín reclutaron 1.741 menores. El registro único del sistema de víctimas, en el cual ustedes se basan también, y te tienes que basar tú cuando investigas datos, Margarita, dice que el 66% de los niños reclutados son hombres, Sí. el 31% son mujeres, y la población LGTBI un 0.02%, pero hay hasta reclutamiento de población LGTBI. En porcentajes, Antioquia carga con el 20%, lo que decías tú, El Orfanelli. departamento que más. El Meta carga con el 9%, Caquetá con el 7%, Cauca y Tolima el 6%, Putumayo el 5%, Nariño, Valle y Arauca el 4%. Estas son las estadísticas que tenemos hoy, Orfanelli. No hay más estadísticas, esas son las que tú tienes, Y no las que tú tienes. coinciden Esta es la ninguna. discusión que tenemos, ¿sí? Porque, a ver, Pero es aquí- que en esta guerra nada va a coincidir. A ver, Nada va a coincidir. Nacho, No va a yo me coincidir. muero la pena, pero sí. La Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República hace un estudio de cuántos niños hay reclutados hoy por hoy, ni siquiera por las FARC, sino en general. ¿Y cómo va a ser eso? Espéreme, de hecho lo han hecho. ¿Pero cómo? Espéreme pues. Y la Defensoría del Pueblo hace lo mismo. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace lo mismo. Y la Unidad de Víctimas hace lo mismo. La única que tiene una cifra exacta supuestamente debería ser la Unidad de Víctimas y no coincide con las cifras de ninguna. Ahora, la misma metodología que utiliza la una, la usa la otra, porque utilizan incluso los mismos, muchas veces los mismos operadores. Y no coinciden. Entonces, ¿qué pasa? Cifras exactas no hay. Nada, todo es suposición. Hay y es el delito con mayor subregistro. Y lo más triste de todo es que tampoco estos niños tienen cara. O sea, es que yo hablo de 2.000 niños, de 20.000 niños, de 170 niños, de 21 niños, pero es que eso no son un número. Es que son Juan Manuel, Sarita, Mariana, y no hemos personificado ese delito. Y la víctima no es solo el niño reclutado, son todas sus familias. Y ahí vuelvo e insisto, tú preguntabas una cosa muy importante, la parte psicológica, la parte afectiva de ese niño. Mire, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les ayuda desde su formación académica, que les digo casi nunca se llega a un buen éxito, hasta su parte de emprendimiento, a su parte familiar. Casi nunca encuentran las familias. El 98% de los niños, indistintamente que sean niños o niñas, tienen papiloma humano, los que hay hoy. Y son abusados, eso quiere decir que son abusados sexualmente. Entonces tienen toda la cantidad de tragedias individuales y ellos han hecho un acompañamiento. Es el único instituto, el único ente del gobierno que se ha preocupado por hacer un acompañamiento psicológico y social, sobre todo humano, y por de verdad hacer proyectos de vida. Pero es que ahora, esa es su función según, pública, Mar, pues, sí, la- Claro, pero claro. ¿por Esa qué es la se la van a misión. quitar entonces? si No, lo está haciendo bien. yo no estoy tan seguro. Míreme, Yo no estoy tan según la seguro. ONU, y Es que aquí estamos te voy a hablando que se la apoyar, van a quitar, Pardo. Germán. Según la Ella ONU, dice- un Estado que no es Ella capaz dice de que no lo van a garantizar la quitar. seguridad Van a quitar el de sus trabajo. niños es un Estado que no es viable. Eso querría decir que Colombia entonces no es un Estado viable. Venga, Pues, ¿quién dice que lo van a quitar? Yo no sé si ustedes han leído el acuerdo que salió hace 15 días. El 15 salió el acuerdo y les voy a contar. Ellos se acogieron a algunas de las tesis del Centro Democrático, como es que paran de reclutar ya, pero vuelvo y digo, lo han prometido 5 veces y no han cumplido. Como es que entregan la totalidad de los niños que tienen reclutados, pero salen a decir que solo tienen 21, cuando definitivamente son muchos más. Solamente Luis Guillermo, 21 de menores de 15 años.
No menores en total. Pero eso de todos modos es un exabrupto. No, pero sí hay que desconociendo aclarar eso, doctora, porque cuando se dice Nacho, que tienen ellos, 21 menores... Ellos dicen que tienen menores de 15, 170, que van a entregar... Eso es el ministro. No, pero está claro, y eso está contado en La Van a Habana. entregar Van a 21. entregar los primeros 21 en cualquier momento, 2021. Ya dijeron que son, 30. 15 años de edad. bueno, ¿no? Y Mejor, y que eso suban, mejor. ojalá que van todos de una vez, sí. El Eso hecho es cierto, que eso es cierto, desvirtúan el acuerdo con mentiras y con enredos después de. Y dentro del acuerdo dicen que los niños que entreguen no se los van a entregar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino a unas ONGs que ellos van a elegir. Entonces, ¿Que ellos quiénes? los narcoterroristas de las FARC. Entonces, Luis Guillermo, yo aquí piensa mal y acertarás. Obvio, van a ser ONGs de ellos y los niños, voy a decir una cosa muy, muy dura, van a cambiar de reclutador. Van a cambiar entonces de bolsillo. Van a cambiar de estar aquí en las FARC a estar aquí en una ONG de ellos mismos. Eso es imposible, Margarita. Entonces, ¿por qué desconocen al Instituto Colombiano de Pero Bienestar Familiar? ya están en la vida social, ya Sí, están ya, sí, controlados muy por el difícil. Estado. No, ellos no pueden estar en la vida social. Ellos tienen que salir a ser protegidos. Sus Por familias eso, ya no existen. Pero tienen que estar en la sociedad, garantizarles Están sus por fuera de las derechos, filas ya. ser atendidos. Pero de la misma manera atendidos por Comenzar unas la- personas que siguen comenzar que la atención, siguen violentando. comenzar la No. atención psicosocial. No, yo, Bueno, Nacho, yo no caballero, creo yo tanto soy en menos eso. caótico, Todavía el menos debate no ha pesimista. empezado porque ahorita Soy voy menos a... pesimista. No, yo enseguida voy a poner un debatico aquí más Ay. bueno. Vamos a hacer una pausa porque prepárense, esto se va a volver en caliente. Esto va a ser pavoroso Esto ya no cuando llama en volvamos. caliente, esto ya no llama en caliente. Todos los viernes en Eurosupermercados son de carnes y vinos. Ven y disfruta de un 25% de descuento en botellas de vino y un 15% de descuento en cortes de carne seleccionados, pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Es que tenemos unos invitados que son tan indisciplinados aquí a veces, y Germán se estresa. A mí me encanta porque Germán se estresa. Pero nada, nuestros televidentes van entendiendo. Pero no nos veta, Germán, no nos veta. Todavía no voy a prender la candela, enseguidita. Germán, ¿usted qué más preguntas tiene? No, venga, y aquí está Orfanile que se habla, pero yo quiero que me aguarde un segundito porque es que yo le decía a la doctora Restrepo algo en la pausa y el doctor Pardo estaba de acuerdo conmigo cuando estábamos hablando de que a unas ONG se le entregarían a esos niños que se han desvinculado Desvinculados de grupos armados. de grupos armados ilegales, y usted nos hablaba de ONGs internacionales, pero usted nos había dicho aquí en el programa que eran ONGs manejadas por las propias FARC. Y yo le decía, y se lo repito ya aquí al aire, pero eso es una suspicacia suya. No. Es decir, usted sospecha que son los mismos No. FARC los que van a dominar las ONGs, pero eso no es cierto hasta ahora. Es una cosa que usted se imagina que puede pasar. Doctor Pardo también. No, en ningún momento yo no estoy siendo suspicaz. Yo estoy hablando por conocimiento de causa. Ellos, miren, ellos van a escoger ONGs que sean creadas, formadas e integradas por miembros de las FARC o por miembros definitivamente que ellos puedan tener acceso a manipular. Para nadie es un secreto, no podemos hacernos los ingenuos, que las FARC ha hecho una buena gestión internacional y ellos tienen tentáculos de ellos mismos. De hecho, muchos de ellos se han formado afuera. Los hijos de los comandantes, las familiares de los comandantes de las FARC y muchos de los líderes que ellos han considerado que se deben formar afuera, se han formado afuera y han empezado a hacer un lobby internacional que ha sido significativo. De hecho, cuando uno llega a mostrar fuera del país lo que pasa en Colombia, dicen, ¿cómo así? ¿Pero qué? A ver, yo veo, y uno llega con los testimonios, y yo viajo con los niños, que ya no son niños, sino que son adultos, y cuentan sus testimonios. Y los gobiernos extranjeros quedan perplejos. Para nadie es un secreto, y no podemos pecar de ingenuidad. Ahora, yo como mamá, yo no voy a permitir que mis hijos sean acogidos, consentidos o educados por el vecino cuando yo estoy en capacidad de hacerlo. Y nosotros tenemos un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, demostrar
Permíteme una pregunta antes de Perdóname, pasar a Germán, Fanelli, pero perdóname. Porque permítame. se me está acabando el tiempo. Pero venga, rápidamente, ¿para qué entonces van los señores de las FARC a devolver estos niños y van a volver a reclutarlos, según dice usted? Yo no dije volver a reclutar. Pues es una, usted Lo no que está yo diciendo, digo, porque usted dijo cambian de Sí, reclutador. también. Sí, Civil. es que eso es lo que yo estoy diciendo. Por Ellos eso, están no. haciendo un acto simbólico. Mira. Ellos en realidad no están entregando A a ver, los doctor niños. Pardo. Margarita. Los niños no van a tener ¿Sabes acceso. qué creo yo? Tú hablabas de un Que- tratamiento sí, pero psicosocial. claro, y hay que hacerlo. Hay que Yo hacerlo. creo No lo van a del tener trauma. porque van a seguir en la misma línea. Yo creo Bueno. que al llegar a la sociedad civil, con todos los controles que hay, se vuelve incontrolable. El problema es que no hay sean controles, ONGs Luis que no Guillermo. cumplan los estándares internacionales. Además, yo veo ahí, en algún momento, cruzando al Instituto de Bienestar. Yo estoy ¿Qué control va a haber de yo con yo? Yo con yo no me No, controlo. no. Al contrario, Yo hay creo que controles. no, Pidamos no, una, pidamos una no sea garantía. negativa, Margarita, es que, Bueno, es que no todo tiene que pero ser aquí malo, coincidimos no. en una cosa, en que el Instituto Colombiano está en Debe capacidad de estar. hacer Bueno, eso. no, Entonces, debe déjeme, estar. me voy para el Entonces, instituto. y por eso sí. está Vamos aquí. para el instituto. Pero Nacho, Ya ahí. hagamos una cosa. Dejemos hablar al instituto. No, primero que eso, porque es que me parece muy importante que aquí esté Luis Guillermo y que salgamos con tareas y con compromisos de este programa y que hagamos algo social. Comprometámonos entonces a que vamos a proponernos desde hoy, los miembros de esta mesa, a que vamos a hacer, incluir y a reclamar que incluyan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el proceso de los niños reclutados. ¿Cómo le parece que sí? Porque eso es una garantía. Pero claro. Porque a mí hoy no me dan garantía. Es que yo pues como que no, de hecho que no va a ser Que así. yo lo veo es Sí, decir, pues, sí, es que yo ya- Lean el Margarita, acuerdo que sí, hicieron no, y es no, preocupante. No, pero deja un camino abierto. El Estado interviene en el tratamiento y a donde lleguen esos menores, eso está escrito Muy ahí. bien. Y el Déjeme- Estado va a Luis decidir. Guillermo. Porque Que me habría voy que para donde aclarar- doña Orfa. Habría que aclarar Seguro. eso, Claro. el Luis acto de Guillermo, entregárselos hoy por a hoy, alguien. Ese es el Claro. gran debate en el Congreso Bueno, de la República. A ver, usted decía, tiene que ser con el Te lo instituto. juro. No, yo lo que digo es que me parece como muy traído de los cabellos y algo, lo que dice Margarita, ONG internacionales, que entreguen a los menores de edad. De pronto será que ellos los reciben y luego los trasladan al ICBF, porque es que la ley 1098 es muy clara. Claro. Y la única autoridad administrativa que puede restablecer los derechos de los menores de edad es el defensor de familia o comisario de familia. En la ONG no existe ni comisario de Debe ser el familia defensor de ni familia. defensor de familia. Por eso hablaba yo de que se Exacto. violaba incluso Y la este ley. programa especializado incluso no lo trabajan las comisarías de familia, los trabaja directamente el ICBF a través del defensor de familia, que es la autoridad administrativa. Esa es la Ellos única no autoridad que puede saben interponer. cuál es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que estipula la ley 1098, que incluso nos tenemos que articular con la ley de restitución de tierras y de víctimas, la 1448-2011. ¿sí? Claro, hay que Entonces, hacer ahí Me estás un- hay dando que toda hacer. la razón. Entonces, Mira, yo te digo una la cosa. cuestión de las ONG no la entiendo. ¿Será que los van a recibir Me están- inmediatamente? no, no, los van a De están mal pronto como en una informados. transición y esta ONG no. tiene el Me- Estado me y está se dando van la- para me está allá. dando No ve la- más. me está dando la Orfanelli, razón a mí. No, hombre. Inevitablemente el ICBF tiene que intervenir tiene que en intervenir. este proceso. Eso es lo que dice la ley. ¿Están es de lo que dice acuerdo la conmigo Constitución. entonces? Si ustedes no, me dicen que inevitablemente... Pero no se y aceptaría, con- Margarita. no, nada, hombre. estoy de acuerdo con ustedes, Luis Guillermo. bueno. El Tiene que ICBF estar tiene que acá. estar ahí presente y lo están desconociendo. Y por eso, una de mis mayores quejas son, número uno, no pueden desconocer la Constitución colombiana. Los niños no son hasta los 15 años, son hasta los 18 años. Y dos, tiene que estar presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque si no, están violando ellos mismos una ley y yo voy a ser la primera en que voy a poner una demanda al respecto. te digo, Pero les digo, hacemos deben ca- leerse, sobre todo tú, Orfanelli, el acuerdo al que llegaron. Margarita, Porque yo y he hacemos estado causa hablando con el común. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una de las grandes preocupaciones a través de derechos de petición es que los están desconociendo y están deslegitimando la institucionalidad colombiana a través de los Hay que decirle a la Margarita. doctora, pido la palabra. Las Pido la FARC, palabra. las FARC ya aceptaron en el acuerdo de blindaje del acuerdo de La Habana el orden constitucional colombiano. Entonces, ¿por qué Con el hablan de niños de artículo 15 y no de 18? transitorio, no, pero te voy a explicar es conceptualmente por qué creo yo es inevitable que intervenga el instituto. Aceptaron en ordenamiento legal al decir si es el Congreso el que aprueba lo acordado. Segundo, va a control de la Corte Constitucional. Ese es otro debate Ese es el político. orden constitucional. Aceptaron el otro poder, el poder popular, voto de los acuerdos en La Habana. Por consiguiente, en la lógica de devolver los menores
a la sociedad, a la familia, quienes tengan la familia, de la atención psicosocial para comenzar a eliminar esos traumas. Inevitablemente, por la ley que ha mencionado, la 1098, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo lo veo interviniendo en esos menores que van a volver a la sociedad. Yo hago causa común con ese tema, por supuesto. Bueno, señores, tengo que hacer una pausa antes de... Yo estoy prometiendo que a esto le voy a poner candela y voy a reservar esos últimos 6, 7 minutos que me quedan porque voy a armar aquí un cuento muy interesante. Ya volvemos. Aquí Pardo dice, nada. ¿Cuáles son los 4 puntos? Uno, rápido. Son enumerados. Enumerados. En Uno los rápido. acuerdos de la paz uno. que decía Ahí lo Nacho tiene de las FARC, enumerado. 1, le quitan al Congreso toda potestad. Los congresistas ya no vamos a ser congresistas, somos notarios simplemente y notarios de segunda. En el punto 2, se le dan poderes especiales al presidente de la República. A través de decreto puede hacer lo que le dé la gana con los colombianos. En el punto 3, habla de financiamiento. Ese no, como es un poquito largo, no lo voy a tocar aquí. Y en el punto 4, modifica la Constitución colombiana al agregar 2 artículos que abren una brecha gigantesca para hacer lo que quieran con nuestra Constitución colombiana. ¿Usted me permite, Nacho, rápidamente? No, es que tengo que armar el candelazo ya. Pero me permite No, porque no, rápidamente. ya no me para. Bueno, pero rápidamente le digo, esa es la posición que ustedes han tenido sobre esos 4 puntos. Esa es la interpretación. La interpretación, Sí. porque también ha salido la otra parte a explicar que no es que sea notario, sino Pero que... ya les Margarita. explicó Luis Guillermo. Por eso. Entonces ya esos puntos están, y es la otra versión que no necesariamente el uno u otro tiene la razón. Mi estimado, usted en esta pelea no tiene nada que ver, pero les digo que los admiro, los admiro. Yo quiero preguntarle a Margarita, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo así que? Sí, yo le pregunto eso porque vea. Y Mire, ¿qué está no, haciendo aquí? no, espere y ¿En el verá. Congreso de la República? No, yo le digo, ¿por qué le hago En mi el programa, pregunta? en el programa. ¿Usted sabe quién es este señor? Claro, Este señor es un exubversivo. claro. Este señor, usted estuvo... ¿Qué está haciendo usted aquí? Mire, o sea, qué ¿por rico qué, que me haces esa ¿por qué está usted pregunta. aquí? Porque es que es ilógico, es ilógico. Yo aquí en este programa empecé a descubrir grandes personas que tienen grandes ideas, que cogieron un camino hace muchos años que de pronto no era el que era, pero que están en este lado. Lo hemos tenido. Sí. Y no lo estoy defendiendo, sí, pero tengo aquí a Fajardo Landaeta, tengo a gente del EPL, del M19, Aníbal Palacio. a Aníbal Palacio. Y aquí los he tenido a todos y con ellos he construido amistad. Y muchos me han dicho, sí, nos equivocamos, hicimos muchas metidas de patas. Usted que está hablando con un exguerrillero, ¿por qué está de amiga? Si ustedes son A ver, tan enfáticos es que y un tan momentico. rayados, los No. del Centro Democrático. Sí, es que este señor para usted es un malo. Este señor no debería estar aquí. No. A ver, Por ahora le dije A que le iba a ver, meter pero candela aquí al ¿cómo se asunto. nota? ¿Usted qué está haciendo hablando con un malo? a ver, Nacho, no creas que me vas a intimidar con No, esa para pregunta. nada. Me encanta que me la hayas hecho. El Centro Democrático es un partido de centro. Hay gente de izquierda, de derecha, conservadores, liberales. De hecho, uno de mis grandes amigos, uno de los congresistas que más admiro, es Ever Bustamante, que era del M19. Y yo aquí quiero hacer una aclaración. Respeto profundamente a Luis Guillermo y resulta que el M19 era una guerrilla. Era una guerrilla con ideología. Era una guerrilla que cuando empezó a ver que algunas personas estaban actuando de manera como ruedas sueltas, sin ideología, como criminales, más bien echó para atrás. Y hoy por hoy grandes políticos de nuestro país, soy amiguísima de Navarro Wolf, pertenecieron al M19. Era guerrilla, no eran narcoterroristas criminales. ¿O cuántos niños bomba vio usted que pusiera el M19, Nacho? Se tomaron Ningún niño embajadas, hicieron también sus cosas. Míreme, no, perdóneme, no. Es que yo me ese es el muero cuento. de la Entonces, pena. lo que yo estoy viendo es que el Centro Me muero Democrático de la sí pena. tiene Pero no tanto. afinidad con ciertos grupos. Ah, no, pero es que con usted yo pierdo con cara y pierdo con No, sello. No, señor. es que lo que el yo día estoy- que se vea. Pero es que en ¿por qué para este realidad- proceso de paz sí hay unos No. y ya cuando uno ve lo Mire, otro no hay? Es la óigame, garrotera que Nacho, quiero pero es armar. que usted vivió con nosotros en el gobierno del presidente Uribe, a usted que no le gusta que se lo Y miente. llegamos al tema. Pero acuérdese, nosotros que hemos dicho siempre, verdad, justicia, reparación, ¿Qué es? intención de no repetición. Y tú, Luis Guillermo, al principio dijiste una cosa muy importante. Tuvieron 19 constituyentes. 19 constituyentes elegidos por voto popular. Los narcoterroristas de las FARC no han pedido,
Las mesas de víctimas que hicieron fue una payasada porque ni siquiera son víctimas de las FARC, son víctimas de otros grupos armados al margen de la ley. Me muero de la pena, no han tenido ni verdad, ni intención de no repetición, ni justicia. Se han comprometido 1000 veces a dejar de reclutar, se han comprometido 1000 veces a entregar los niños, a no poner bombas, a no secuestrar, y lo siguen haciendo. Entonces ahí no hay ninguna intención de paz. Yo les digo, sentémonos en la mesa. Primero, cuando lo primero que todos sean los niños, porque lo más importante son los niños. Sentémonos en la mesa cuando hablen con la verdad. Respeten al pueblo colombiano. Es que los colombianos no somos bobos. Los colombianos hemos vivido y hemos sufrido eso. Y son uno de los grupos más sanguinarios. No tienen una ideología política. Ellos no están luchando por un ideal. Ellos están luchando porque son el mayor grupo terrorista, narcoterrorista del mundo, el segundo cultivador de coca más grande del mundo y tienen un negocio muy bien montado. Y resulta que los comandantes ya están cansados, son multimillonarios y se quieren dedicar a gastarse su platica. Van a quedar con el poder político porque están pidiendo 70 curules regaladas. No ganaditas como las de ustedes, Luis Guillermo, con votos, regaladas. Van a quedar, no van a entregar las armas porque dice que las van a dejar, no las van a entregar. ¿Usted me permite que le haga una pregunta? Claro. ¿Qué va a pasar cuando se firme este acuerdo con la guerrilla? ¿Qué más van a decir? O sea, porque ya acaban de declararse en sesión permanente para agilizar ese proceso. O sea, casi que eso está, doctor Pardo, ¿me equivoco? Es más, Déjeme la que responda. En cualquier momento se anuncia el cese bilateral. Exactamente. Del fuego. Esa es la verdad. ¿Qué van a hacer Esa es ustedes verdad, cuando esto ya la guerrilla no sea factor? Pero ese es para otro debate, ¿no? Pero Sí, rápidamente. no, yo quería... No, pero yo rápidamente tenía les esa digo. intriga, yo tenía esa Nosotros, intriga y era el absolutamente Centro válida. Democrático, hoy, ayer, mañana y siempre, vamos a hacer lo que venimos haciendo. Luchando por la gente común y corriente, por que prevalezca la democracia en Colombia, que ha sido una de las democracias más perfectas en los últimos 50 años de América Latina. Entonces, nuestra línea va a ser siempre la misma, cuidar la democracia y trabajar por todos los colombianos de bien, que se levantan todos los días, como ustedes y como yo, a sacar adelante nuestros hijos. Margarita, pero mira, encanta, estamos Pedro. a punto de terminar un conflicto armado de casi 60 años. Ojalá sea eso Con y las no sea la FARC, negociación con el del país. ELN y nos queda faltando el tema BACRIM. Hay que buscar una salida para las BACRIM, jurídicas, Ojalá. urbanas y rurales. Ese es el reto que Ojalá tenemos. Luis Guillermo Es la tenga hoja de razón. ruta que tenemos y es a lo que estamos jugando con todo cariño, Ojalá. con mesura, Yo con humildad, personalmente con creo todo. que lo que se está jugando es entregarle No, el no, país a un no. grupo de narcoterroristas. Ya dejémosla ahí. Porque esa es parte de otro debate. De eso hemos hablado tanto aquí. Solamente antes de despedirme, doña Orfa, mil gracias. Y vuelvo y la felicito Tú, por la gestión ¿para que qué me ustedes diste hacen. tan duro? Un momentico, señores, que todavía estoy al aire. Muchas gracias, doña Orfa, por habernos acompañado. Segundo, no, admiro lo que hizo, porque tal vez de los pocos presidentes en este país que ha tenido foco fue Álvaro Uribe. Y sigue con el foco. Y el presidente Ahora, Santos también. les digo una Porque es cosa. que no se le puede negar eso. Testarudo como el presidente Uribe ha sido ¿Sabe Santos. quién fue el único Pero político? tu buen tubo porque Margarita, cambia las leyes minuto a minuto. Testarudo. te cuento una anécdota. El único político congresista que nos apoyó en el proceso de paz en 1982 con Belisario de Tancur fue Álvaro Uribe Vélez. Mire, Muy Es de porque el las Centro imágenes que Democrático yo es de recuerdo. centro, claro. Porque Pero tiene mucha es afinidad otro con... tema. Ay, 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 En esa afinidad. época no era del centro. Ay, una Pero afinidad. no te Muchas niegues a gracias. terminar una guerra de casi 60 No, la años. guerra, no neguemos queremos la eso. guerra, Muy bien, queremos bueno. la paz, pero una paz justa para que pueda ser sostenible en el tiempo. Pardo, análisis del proceso de paz la semana entrante. Claro, Como mijo. sea, hay que seguir Exacto. analizando en qué Claro. vamos con todo Y esto. ya le dije- Porque es una realidad y no la podemos negar. y Además, punto. Nacho, yo siempre he dicho, el canal que más ha hecho seguimiento al proceso de paz en Antioquia ha sido Cosmovisión. Muchas Sí. gracias. En Nos cogió la noche, eso, que El todo el más mundo coge el incluyente registro. a pesar No, de Nacho. No, ya terminé. Oiga, ya terminé. Disculpe. que todo el mundo coge el registro, Bueno, Nacho, y claro. estamos hablando desde 2012, Germán, Sí, señor. del proceso de paz. Eso Muchas es muy gracias. serio. Y seguirá siendo muy invitada a este programa. No Me tiene muero de ninguna eso. preocupación. Todos los del Centro Democrático Que la están... vuelvan a invitar, Claro me la que deben sí. Pero que deje hablar al ICBF, vea. Muy bien. Sí. Yo quiero recordarles, como siempre, que esta y todas las noches devuélvele a mamá el cariño que siempre te ha dado. Llena de felicidad sus sueños, regálale comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.